Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el desarrollo de la semana número 7. Ya estamos en la semana 7 del curso de Geografía, Educación Cívica. Les saluda la profesora Julia Alvarado. Buenos días con todos. Espero me estén escuchando. Estén escuchando bien, por favor. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días, si se escucha. Se está proyectando el material, ¿verdad? Estamos observando el material para poder empezar. Sí, ok. Muchas gracias, Sofía, también por tu respuesta. ¿Cómo están los demás? Espero que bien, porque no tengo respuesta de los demás. Ya, es bueno que digan, pues, a través del chat también que estemos en el aula, que esto es muy importante, ¿ya? Bueno, acaban de pasar su primer examen. Espero que les haya ido bien y las preguntas hayan sido pues óptimas para ustedes, se han podido responder al menos más del 70 o 80% de las preguntas, ¿ya? Y sobre todo que haya sido un aliciente para ustedes y poder pues seguir en esta lucha para alcanzar ingresar a nuestra querida universidad, ¿ya? Entonces, creo que el solucionario les van a hacer llegar en algún momento, esperemos que sí, para que ustedes puedan tener, pues, ver que sí han generado sus respuestas correctas, sobre todo, ¿ya? En el caso de geografía, en el caso de educación cívica, creo que las preguntas no han estado fuera de lugar, han estado dentro del contexto del desarrollo de los temas que estamos viendo. Muy bien. Entonces, chicos, chicas, vamos a empezar esta semana. Nos toca y tal tema es climas del Perú. El tema central está referido a lo que es climas del Perú. ¿Ya? Este es el tema central, climas del Perú, donde vamos a ver las nociones básicas que vamos a determinar para poder entender cuando nosotros hablamos de climas, qué cosa vamos a entender como clima. Somos un país con una diversidad climática, hemos escuchado siempre esas afirmaciones, ¿no? Y eso es correcto, eso es incorrecto, ¿no? Vamos a ver sobre todo a qué punto. Tenemos el clima del Perú y sus principales factores. ¿A qué se debe? O sea, los factores van a generar y determinar por qué tenemos esa variabilidad climática. Clasificación del clima en el Perú según INRENA, según este organismo que habla pues de esa diversidad y cómo lo vamos a clasificar de acuerdo a las regiones que tenemos. Principales desastres, desastres de origen climático. Quiere decir que el clima, o sea, dónde se forman estos desastres y cómo es que generan consecuencias, pues, ya sea favorables, perjudiciales a la actividad humana sobre todo, ¿no? Y el impacto económico. Cuando hablamos de impacto económico es que está, pues, vulnerando las actividades humanas. Y el fenómeno del niño y la niña, ¿ya? Este fenómeno también tiene que ver con las cuestiones climáticas, profesora. Sí, entonces es por eso que se toca este tema, ¿ya? Entonces, ahora sí nos vamos a lo que vendría a ser, ¿ya? Si es que no hay alguna observación, nos vamos a lo que es el desarrollo del tema, ¿ya? Como tal. Nos vamos a lo que es la diferencia, vamos a ver la diferencia, estos no son nociones básicas. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y en este caso, y vamos a poner acá, ya, a ver, y clima? ¿Es lo mismo decir tiempo atmosférico que clima? Es lo mismo que yo diga, oh, mira, amanece con luz solar y de pronto empieza a lloviznar y de pronto nuevamente la luz solar. ¿Esto es referido al clima o al tiempo atmosférico? Entonces, acá nosotros tenemos que saber desligar y ver qué cosa es tiempo atmosférico y qué cosa es clima.
Cuando hablamos del tiempo atmosférico, estamos hablando sobre todo el estado de la atmósfera en un momento determinado y en una localidad determinada. Y como dice acá, se caracteriza sobre todo, ya, se caracteriza por la variabilidad, es decir, cambia de un momento a otro. Profesora, ¿cómo yo entiendo qué cosa es el tiempo atmosférico? En primer lugar, lo que nosotros debemos de recordar es que cuando hablamos del tiempo atmosférico, cuando hablamos del clima, ¿en qué capa de la atmósfera nos estamos refiriendo? ¿Dónde nos vamos a ubicar, sobre todo si hablamos de la capa de la atmósfera, donde estamos nosotros, ya que vendría a ser sobre todo la troposfera? Ya hablamos de la troposfera. O troposfera, por algunos le dicen por ahí. Y que sigue de la troposfera, la estratosfera, ¿ya? La estratosfera. Y así seguimos subiendo, la mesósfera, ¿no? Entonces, ¿dónde se generan estas situaciones, estos fenómenos climáticos, ¿no? Vamos a ver que todo en este caso está aconteciendo en la troposfera. ¿Qué quiere decir? Que la troposfera también se le conoce como la baja atmósfera. Profesora, si esto es la baja atmósfera, ¿habrá la alta atmósfera? Sí, está en la termósfera, por ejemplo, ¿no? Entonces, la baja atmósfera, por eso cuando te dicen a ti, ¿no? La situación del tiempo atmosférico acontece en la llamada baja atmósfera, te están diciendo que es en la troposfera, y esto es correcto, ¿ya? Muy bien, entonces, profesora, tiempo atmosférico y clima también se desarrollan en lo que es la troposfera, eso es correcto. Cambio climático, ¿dónde vamos a ver estos acontecimientos de cambio, de variabilidad del clima en tal? Es en la troposfera, ¿ya? Es donde estamos en esta capa de la atmósfera. Muy bien, entonces, vamos a ver a partir de acá, dice se caracteriza por la variabilidad, es decir, cambia de un momento a otro. Y para poder ver y observar qué cosa es el tiempo atmosférico, miren un ejemplo. Lima Metropolitana, 6 de la mañana, está nublado y hace frío. 8 de la mañana, manifiesta llovizna o garúa. 10 de la mañana, continúa la sensación de frío. 12 del día, ligero brillo solar, ¿ya? Intenso brillo solar a las 2 de la tarde. Fíjense cuánto tiempo ha pasado para nosotros hablar incluso de brillo solar. Quiere decir que el estado de la atmósfera, como dice acá, en un momento determinado, varía en cuestión de corto tiempo. Es percibido, es sentido en corto tiempo. Lo que tú has visto en un primer momento a las 6 de la mañana, que esto está nublado y hace frío, ¿no? Pasa a ser llovizna. Entonces, acá no ha habido un cambio, sobre todo en este caso, pues, en cuestión de largo tiempo. Esto es cuestión de simplemente de horas, ¿no? Ha habido 2 horas de diferencia. Acá hay 2 horas de diferencia. De pronto hay una sensación de frío. ¿Qué significa la sensación de frío? Que la temperatura ha bajado. ¿No? Y de pronto un ligero brillo solar que quiere decir que la temperatura está ascendiendo, ¿no? Y acá y al intenso brillo solar a las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué cosa estamos observando acá? Que elementos del clima están variando en cuestión de corto tiempo. Esto es lo que es un tiempo atmosférico. Y supuestamente esto estamos viviendo pues en invierno, ¿no? Esto es en invierno. Quiere decir que en una estación del año estamos observando esta variabilidad del tiempo. Quiere decir que esto puede ser continuo o puede exceptuarse algunas cosas. De repente ya no está nublado, de repente es de frente llovizna o de frente un brillo solar. Pero lo que es recurrente siempre son estas características, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Estás observando que lo que ha variado no es el clima. A veces uno dice, oh, mira, ya no sé cómo vestirme,
¿no? Salgo con mi chaqueta, mi chompón, y de pronto pues ya tengo que sacarme porque está haciendo calor, o sea, ha subido la temperatura, ¿no? Y quiere decir, pues, que es que no, el clima no está loco. Por ahí escuché términos hasta en los medios de comunicación, ¿no? El clima está loco, está cambiando, ya estamos entrando al cambio climático. No, el clima no está loco, el clima no varía, ¿ya? El clima es más estable. Lo que sí varía en cuestión de tiempo, ¿qué cosa es? El tiempo atmosférico, ¿ya? Lo que sí tiende a variar siempre es el tiempo atmosférico. Entonces, nosotros podemos observar acá que hay una variabilidad, ¿no? En una localidad, ¿ya? En una localidad. Entonces, miren, acá vamos a establecer, por ejemplo, que en diferentes regiones de nuestro país vamos a tener diferentes temperaturas conforme pasa el tiempo, pasa, en este caso, las horas, vamos a sentir, vamos a percibir, hay llovizna, brillo solar, hay nubosidad, etcétera. Todo eso tiende a variar con cuestión de horas. Profesora, ¿es lo mismo tiempo atmosférico que clima? No. El clima ya es más estable, ¿ya? Es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. Entonces, miren lo que dice acá. Nosotros cuando hablamos de clima, vamos a determinar esto. Se caracteriza por ser el promedio de estados del tiempo atmosférico. Entonces, quiere decir tiempo atmosférico más uno más tiempo atmosférico 2 más tiempo atmosférico, en este caso 3, entonces sigue sumando y vas a generar el promedio, ¿ya? Entonces, ¿cuándo llegas a realizar esto? Pues con una investigación, ¿no? Un historial del tiempo atmosférico. Eso quiere decir que lo has hecho mediante observaciones y miren, un periodo de ¿cuánto? Un periodo de 30 años. Quiere decir, para yo llegar que Lima y otras ciudades tengan un clima, en este caso subtropical, ya subtropical, tiene que haber pasado ¿cuánto? Un periodo de 30 años y haber observado tiempos atmosféricos continuos durante 30 años para yo decir que en este caso, esta zona tiene un clima subtropical. Profesora, de repente, yo he visto por ahí que en la zona de donde hay un clima subtropical, por ahí el tiempo atmosférico a veces hay lluvias torrenciales, profesora, así fuertes. Ya en la costa no llueve así, por ejemplo, en el caso de Lima. En el caso de Lima está lloviendo, pues de repente lloviznas, pero ha caído lluvias fuertes, hasta rayos he visto, profesora. Eso es un tiempo atmosférico, es una eventualidad. No es que siempre el tiempo atmosférico de esa zona ha sido lluvias continuas, con rayos y en este caso truenos, no, sino que ha sido solo una eventualidad que ha acontecido. Y no es que ha sido continuo, no es que ha habido un promedio de todo eso. Si esto es promedio, si esto es continuo, entonces el clima va a cambiar. Es por eso que hablamos de cambio climático. ¿Por qué? Porque estos promedios de estados de tiempo atmosférico están cambiando, ¿no? Y tenemos que observar por un periodo aproximado de 30 años. Eso quiere decir que si ya hay más frío, hay más calor, el tiempo atmosférico está variando, quiere decir que esto va a cambiar el clima. Pero mientras eso no pase y tengamos una eventualidad de tiempo atmosférico no común, pues se toma de esa manera nada más, ¿ya? Pero el clima tiende a ser más estable, o sea, esto de un clima subtropical queda. Hay un clima templado, un clima seco, un clima árido, subtropical, por ahí las modificaciones también, ¿no? Subtemplado, etcétera. Entonces, todo esto se hace a través del tiempo y esto es durante un promedio de tiempo, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos la diferencia entre lo que es tiempo atmosférico y clima. Ya no estemos diciendo, por favor,
Hoy el clima está loco, ya no. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué cosa está loco? ¿Qué cosa se modifica cada rato? Hace frío, hace calor, salen las lloviznas. Cuando pasa eso, ¿qué cosa está? A ver, ¿este es clima o es tiempo atmosférico? Chicos, chicas, a ver, si estamos en el aula, es necesario que me respondan. Ya, si tú ves que cada ciertas horas se está cambiando, ahí amaneció con brillo solar, de pronto hace frío, de pronto llovizna, ¿qué cosa está modificándose? El tiempo atmosférico. Muy bien, André, Roberta, muy bien, Sofía, Yanina, muy bien, Alexandra. Anaí, muy bien, perfecto, chicos, chicas, es correcto, ¿ya? Así, a divulgarlo por todo lugar. Cuando estés en la calle también. No es el clima que está loco, es el tiempo atmosférico, varía, esto es más variable, ¿ya? A eso hay que apuntar. Muy bien, también otras nociones básicas que nosotros tenemos que conocer son los elementos del clima. ¿Ya? ¿Esto es importante? Sí, chicos, es importante. Ha venido muchas veces en preguntas de examen y tenemos en este caso que pues señalar algo importante también, ¿ya? Ojo que viene acá todo, ¿ya? Nosotros al partir de acá entendemos esto de los elementos del clima, eh, entendemos lo que viene más adelante, porque son ya las partes donde solamente mencionamos la clasificación de los climas en el Perú y los factores, nada más. Mire, acá cuando hablamos de elementos, ya, elementos, ¿de qué estamos hablando? Los elementos tienden a describir, ya, las características ¿de quién? De un clima, ¿ya? Entonces, los elementos del clima, ¿no? Describen las características de un clima. Profesora, ¿cómo yo voy a describir, por ejemplo, tu clima tropical? ¿Ya? Un clima tropical. Si es un clima tropical, ¿qué elementos? Mira qué elementos tenemos acá. Insolación, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica. Tenemos en este caso vientos, ¿ya? ¿Qué elementos voy a generar para describir en este caso un clima tropical? Todos, ¿ya? Porque esto me va a permitir decir, en un clima tropical, temperatura. ¿Cómo está la temperatura? Es alta, un promedio de 28 grados de temperatura. Hablas de la insolación es directa o es media o es alta, etcétera, ¿ya? Hablas de la presión atmosférica, ¿no? ¿Cómo es ligera, ¿no? Hablamos de la humedad atmosférica. Mira lo que está haciendo acá. Entonces, ¿qué hacen los elementos de un clima? Están describiendo este clima tropical, lo describen, ¿ya? Y vas a darte cuenta con esta descripción que un clima tropical es cálido, ¿ya? Es cálido, es húmedo, ¿ya? Y una zona donde hay lluvia, lluvioso, ¿ya? Es una zona cálida, húmeda y lluvioso. Entonces, los elementos del clima te permiten describir estas características. Y para yo describir, tengo que conocer qué cosa es temperatura, qué cosa es insolación, qué cosa es humedad, todo eso. Profesora, ¿y dónde están todos estos elementos? ¿Dónde lo encuentro? Chicos, todo esto está en la troposfera, ¿ya? Estamos hablando de la baja atmósfera. Entonces, está relacionado con los gases, ¿ya? Está relacionado con los gases, ¿ya? Para poder entender esta parte. Muy bien, entonces, vamos con el primer elemento del clima, que es la insolación, cantidad de energía en forma de radiación. Profesora, ¿es la energía solar? Así es la energía solar que llega de mayor o menor incidencia, ya sea que estés en un punto, en cualquier parte de la superficie. Si estás en la zona, por ejemplo, a 0 metros sobre el nivel del mar, la insolación tiende a ser insolación, aunque no lo creas, es menor. Ahora, si tú subes la cordillera, ¿qué suceda con la insolación? La insolación tiende a ser, la insolación es mayor, es más directa, el radio es más directa, la insolación es más directa, ¿no? Es por eso que va a ser un factor
importante cuando hablemos de eso, ¿no? Hablemos de la altitud, ¿no? Donde determina que la insolación es mayor, cuando más subamos es mayor, ¿no? ¿Y cómo se mide? Hay un instrumento que lo mide que es el heliógrafo, ¿ya? El heliógrafo. Muy bien, la temperatura, grado de calor que hay en la atmósfera. ¿Quién lo mide? El termómetro, ¿no? Entonces acá viene pues otra explicación, chicos, rapidito, ¿ya? Porque este tema sí es un poco grande, 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 grande. Voy a eliminar y para no estar borrando, borrando, no, 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 no. Vamos a insertar uno de frente. A ver, ya, vamos a insertar uno de frente. Uy, lo lleno, pongo esto de acá. A ver, vamos. Uf, ya. A ver. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de temperatura, ¿por qué ustedes sienten calor? Debido a que nosotros sentimos calor, ¿no? Profesora, tengo calor, profesora, debido a que hay calor, ¿ya? O aumenta el calor debido a que aumenta la temperatura, ¿ya? ¿Y por qué aumenta la temperatura? ¿No? Un factor para el aumento de temperatura, por ahí también tenemos a la insolación, ¿no? La radiación que llega y justamente genera el aumento de temperatura. Entonces uno empieza a ver, pero ¿por qué, no? ¿Por qué si tú estás en un cuarto, en una habitación, ¿no? Acá estás tú, ya, dentro de tu habitación, cierras toda tu habitación, ya, cierras toda tu habitación y dentro de tu habitación se eleva la temperatura. Pero fuera de tu habitación hace un frío terrible. Hay descenso de temperatura. Tenemos, por ejemplo, estamos en invierno, tenemos 9 grados, ¿no? Y acá dentro de tu habitación estamos con 26 grados. ¿Por qué pasa eso? ¿Debido a qué? Porque en un lugar tenemos más incidencia de calor y en otro lugar no. ¿Debido a qué? Entonces ahí nos vamos, pues, ¿no? Algo está haciendo que se eleve la temperatura. ¿Ya? Imagínense, esto es algo pequeño, imagínense en toda la Tierra, ¿no? Hay zonas donde la incidencia de calor es mayor y hay otros donde la incidencia de calor es menor y las temperaturas también, ¿no? ¿Qué pasaría si abren la ventana? Entonces, profesora, entra el frío y desciende la temperatura. Así es. Jóvenes, ustedes están dentro de su habitación, cierran todo y comienzan a moverse, comienzan a generar actividad. Cuando ustedes generan, en este caso, movimiento a través de su cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Van a liberar, ¿qué cosa? Energía. Y se eleva la temperatura. ¿Y saben por qué se eleva la temperatura? Porque todo este cuarto, imagínense que ustedes están cerraditos, está lleno de gases. ¿Y los gases qué son? Captadores de calor. Entonces los gases, o sea, la atmósfera, ¿no? Hace que si tú generes un movimiento, liberes energía, estos gases captan el calor y elevan la temperatura, ¿no? Es por eso que cuando tú sales al exterior, los gases acá están liberados, no ha habido mucha captación e incluso hay descenso de temperatura, pues hay una desproporción, los golpes, ¿no? Que dicen ahí, cuidado, que te vas a caliente, no salgas porque te va a chocar. Claro, hay un brusco cambio de temperatura, ¿no? Entonces, imagínense lo que dice acá, temperatura, grado de calor que hay en la atmósfera. Y ese grado de calor es en la atmósfera, ¿por qué? Porque la atmósfera está compuesta por gases y los gases que hacen generan la captación de calor, ¿no? Generan la captación de calor. ¿Y eso qué significa? Pues que se eleva la temperatura, ¿no? En una zona, en una zona donde hay, ¿ya? Una zona donde hay insolación directa, ¿ya? Insolación directa, ¿no? Hay, ¿qué cosa? Evaporación, ¿no? Y por lo tanto, se eleva, en este caso, la temperatura. Mayor incidencia, acá, evaporación. ¿Y por qué hay mayor temperatura en las zonas cercanas acá a 0 metros sobre el nivel del mar o en zonas más bajas? ¿Por qué? Porque en las zonas más bajas hay mayor temperatura y en las zonas más altas hay menor temperatura. Profesora, ¿cómo es eso? Tú te vas a la punta del Huascarán, ¿ya? Tú te vas a la punta del Huascarán, sale la insolación que es directa, es fuerte la insolación,
Pero tienes frío, te mueres de frío. ¿Por qué? ¿Por qué te mueres de frío acá en la punta, profesora? Pero ha salido el solcito, debe calentarme. No te calienta, hace frío. ¿Y por qué en las zonas más bajas, en este caso, ya en las zonas más bajas, sale la insolación, aumenta la temperatura y te mueres de calor? 30, 32 grados, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Debido a qué? Ya te lo dije, es esto, ¿no? ¿Quiénes están generando la captación de calor? ¿Dónde hay más presencia de gases? ¿Dónde hay más acumulación de gases? ¿En las zonas altas o en las zonas bajas? En las zonas bajas. Entonces, en las zonas altas hay menos densidad y hay menos captación de calor y por lo tanto no hay tantas altas temperaturas, ¿no? No hay, hay menos humedad también acá. Acá hay más humedad por la evaporación, por la elevación de la temperatura, ¿no? Entonces, acá hay más captación, hay más densidad de gases y por lo tanto la temperatura tiende a elevarse, ¿ya? Tiende a elevarse en este caso, en este punto. Entonces, para poder entender todo esto, ya vamos entonces, esta es la temperatura, ya sabemos por qué se calienta todo, ¿no? Esto a través, en este caso, el grado de calor que genera la atmósfera, porque hay gases que generan, pues, elevar la temperatura, ¿ya? Dependiendo de la ubicación también, ¿no? Temperatura, termómetro, el instrumento que lo mide, la humedad, cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. ¿Qué cosa es la humedad atmosférica? Es el vapor de agua, ¿ya? El vapor de agua que hay en la atmósfera. Este vapor de agua, sobre todo, que está presente producto de la evaporación, ¿no? ¿Hay presencia de vapor de agua? Sí, claro que sí, ¿no? De todas maneras. Precipitación, bueno, higrómetro, ¿ya? Higrómetro es el instrumento que lo mide, las precipitaciones, caída de agua, lluvia, granizo y nieve, ¿no? Sabemos eso de todas maneras, ¿ya? Vamos a ver, no te olvides acá que nosotros cuando hablamos de las precipitaciones hablamos del famoso ciclo del agua, ¿no? Hablamos de esta manera, en el mar se produce lo que es en este caso, el mar, acá está el mar, ¿no? Es el estado, ¿qué cosa? Líquido, ¿no? Se produce la evaporación, ya, la evaporación se genera posteriormente lo que es la condensación, ¿ya? Condensación es cuando pasamos del estado gaseoso al estado líquido. Profesora, nuevamente, claro, pues ahí se genera la formación de nubes, ¿no? Estas son las nubes. Y las nubes, no olvidemos, ya, es agua. Las nubes son agua, solo que las vemos como estado, en este caso, como estado gaseoso, pero finalmente es agua, ¿no? Ahora, por la caída se debe, justamente si es agua, se producen las lluvias, ya cuando hay condensación, ¿no? Y esto debido a la gravedad, ¿no? Que atrae. Cuando más bajan las nubes, ahí viene la gravedad, actúa, cuando ya está condensado esto, ¿no? Ya está lleno de agua estas nubes y generan las lluvias, ¿no? Ahí estamos hablando de un estado líquido, ¿no? Como el estado líquido, que era en un primer momento en el mar, pasa lo que es evaporación, gas, ¿no? Y de pronto la condensación, del gas al líquido, ¿no? Y finalmente las precipitaciones. Precipitaciones que pueden ser intensas, pueden ser menores, cuando son más bajas la nubosidad, las lloviznas, por ejemplo, ¿no? Y es cuando hablamos de las zonas altas, ¿no? Ya cuando hay descenso de temperatura, ¿no? Cuando es zonas más frías, por ejemplo, hablamos de 0 grados, hablamos de 2 grados, 4 grados, caída de llovizna, perdón, de granizo y nieve, ¿no? Y esto es ya precipitaciones sólidas, ¿ya? Hablamos de precipitaciones sólidas. Entonces tenemos eso que se mide, ¿no? Por eso dice caída de agua a través de lluvia, granizo y nieve. Y esto depende de qué? De la temperatura. ¿Ya? Esto depende de la temperatura. El instrumento que lo mide es el pluviómetro. Ahora, la presión atmosférica, ¿ya? La presión atmosférica, ¿pesa o no pesa el aire? El aire pesa. Claro que sí, tiene peso, ¿ya? Y es por eso que nosotros hablamos de la presión atmosférica. Y esto sabemos que, bueno, es una columna de aire que tiene peso a nivel de la superficie, ¿no? Entonces, vamos a ver.
por ejemplo, ya, para poder explicar esta partecita, y acabamos de verlo también, ¿no? Nivel del mar, la cordillera, esta es la cuestión, esta es la referencia de la altitud, ¿no? Donde tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde hay mayor presión y dónde hay menor presión? Y eso acabo de explicarte, ¿ya? Y tú dime, ¿quién tiene la menor presión atmosférica? ¿A, B, C o D? ¿Ya? La menor presión atmosférica. Díganme ustedes, chicos, chicas, por favor, ¿quién presenta la menor presión atmosférica? O sea, ¿dónde pesa menos el aire? Menor presión atmosférica. ¿Dónde pesa menos el aire? A ver. Ahí Rocío me dice la D, la D, la D, la D, la D. Profesor, acá, mira, ¿dónde pesa más el aire? Cambien de letra. Ya, mira el gráfico. Ya, mira el gráfico. Ya, mira el gráfico. Ya, mira el gráfico. ¿Listo? Muy bien. A ver qué me responden, chicos, chicas. Muy bien, claro. Ya cambiaron algunos de letra, todos, la mayoría D. Muy bien. Miren, ¿qué quiere decir? Que acá, miren, el peso del aire, acá es mayor presión atmosférica, ¿ya? El peso del aire, cuando más alto estás, tiende a ser menor presión atmosférica, ¿ya? Si hablamos de la humedad, donde hay más humedad, mayor humedad, menor humedad, es por eso que cuando tú subes altura, lo primero que sientes es que ¿no? El aire es más seco, ¿no? O sea, cuando hay falta de humedad es que es el aire, acá vamos a poner, el aire es más seco, ¿no? Te cuesta respirar, como que te raspa el aire cuando respiras o te forman chapitas en tus cachetitos, ya se te pelan los labios, se te resecan, es porque no estás acostumbrado a este clima, tu organismo, ¿no? Y es por eso que genera por la escasez de la humedad, ¿no? Entonces, mayor presión, mayor humedad y mayor temperatura. Y en las partes más altas tenemos la menor temperatura. Y fíjense que esto ya sería directamente proporcional, ¿no? En las partes más bajas, mayor temperatura, en las partes más altas, menor temperatura, ¿no? Se da de esa manera. Y sabemos la explicación. Todo se debe a qué? A la presencia de los gases, ¿no? Con un factor importante que es la altitud. Donde hay mayor concentración de gases, hay mayor captación de calor, mayor evaporación, mayor presión, ¿no? Justamente por el peso que ejerce bajo el nivel, pero cuando subimos ya tenemos acá sobre todo pues la humedad, la presión tiende a descender. Es con respecto a la altitud, ojo, ¿ah? Es con respecto a la altitud. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ya, esto es la latitud, ¿ya? Esto es la latitud, ¿no? Acá cambia lo que es la presión, por ejemplo, ¿no? Sabemos que cerca del Ecuador, ¿qué pasa con la temperatura? La mayor temperatura, hay mayor temperatura y mayor humedad, ¿no? Esto debido a que los rayos inciden de manera perpendicular en el Ecuador, ¿no? Hay mayor evaporación, por lo tanto hay mayor temperatura, se forja la humedad, ¿no? Entonces esa característica. Ahora, por estar en una zona de estas características, una zona de latitud, mayor temperatura, mayor humedad, entonces miren el aire cómo está, ¿no? Está en constante evaporación, ¿no? Es más ligero, ¿ya? Es más ligero. Entonces, ¿eso qué significa? Que la presión es baja, ¿ya? La presión tiende a ser baja, ¿ya? La presión atmosférica es baja. ¿Por qué? Porque en esta zona latitudinal, ¿qué pasa con los gases? Los gases tienden a ser más ligeros, producto de las altas temperaturas, a diferencia de la altitud, donde acá pues sabemos que si te preguntan a ti con respecto a la altitud, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? Obvio en las partes más bajas. Si te preguntan con respecto a la latitud,
ya, la latitud, entonces te están diciendo que acá hay menor presión atmosférica en la zona del Ecuador. Zonas más frías, por ejemplo, donde hay más frío, los vientos son más pesados. Entonces quiere decir, como son fríos, son pesados, quiere decir que la presión es más alta, ¿ya? Con respecto a la latitud. Ojo, que esto fue una confusión que en algunos casos hicieron algunos, ¿ya? Por eso lo remarco. Una cosa es altitud y otra cosa es latitud, ¿ya? Para que quede en este caso referenciado. Si te viene una pregunta, ya sabes, tienes que leer bien si te están hablando de la latitud. Si te dice una ciudad ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar con respecto a otra ciudad que está pues a 650 metros sobre el nivel del mar, ¿quién tendrá mayor presión atmosférica? ¿No? Entonces, obvio, pues vas a decir 650 tiene mayor presión atmosférica, ¿ya? Entonces, porque cuando te ponen ya ubicación, te están hablando de altitud, pero si te dicen una ciudad que está cerca del Ecuador, ahí ya te están hablando de latitud, dices la presión tiende a ser menor, porque es zona donde incide pues las bajas presiones, ¿ya? Una zona latitudinal, ¿ya? Por ejemplo, ojo con esta partecita. Muy bien, y ahí tenemos entonces la presión atmosférica, peso que ejerce una columna de aire, así, una columna de aire, así, así, una columna de aire, ¿sobre dónde? Sobre la superficie, ¿ya? Entonces es el peso que se ejerce justamente a través de, y se mide a través del barómetro, este instrumento. Los vientos, masas de aire de movimiento horizontal, y el que lo mide, ahí tenemos el anemómetro y en este caso la veleta. Muy bien, entonces miren, hay una partecita, para poder entender esta parte, nos vamos a lo que es otra diapositiva. Ya, vamos acá, nos vamos entonces, nueva diapositiva. Profesora, ¿qué quiere acá explicar? Miren, cuando hablamos de, sobre todo, los vientos, ¿ya? En su separata o en su boletín, el material que ustedes tienen, habla de que desplazamientos de masas de aire de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Zonas de alta presión, ¿ya? Es cuando, así, alta presión, ¿no? La masa de aire se va a nivel de la superficie. Entonces, para que esta masa de aire ya tenga a bajar a la superficie, ya tenga a bajar a la superficie, ¿qué pasa con esa masa de aire? Es una masa de aire que pesa, ¿no? Para que te vayas a la superficie es porque esta masa de aire pesa, es una masa de aire frío. Entonces, cuando es frío tienden a ser pesados. Entonces, van a la superficie estas masas de aire que se está generando acá una zona de alta presión. Ahora, esta zona de alta presión que va a pasar, miren, vamos a generar, por ejemplo, ya, que va a pasar que esta masa de aire no se va a quedar acá, pues en la superficie, se va a desplazar por la gravedad también de forma horizontal, ya, se desplaza de forma horizontal. Estamos hablando de los vientos. Ahora, ¿a dónde se desplazan estas masas de aire? Se van a desplazar a zonas de baja presión. Profesora, ¿y por qué ya son de baja presión? Porque estos vientos ya se van a volver más ligeros. Esta masa de aire se va a volver más ligera y como es más ligera, va a ascender. Asciende, ¿ya? Tiende a ascender. Entonces, cuando asciende, ¿por qué? Porque simplemente estas masas de aire tienden a ser más ligeras. Y al ser más ligeras, ¿en qué se convierte? En una zona de baja presión. ¿Ya? Lo mismo que en este caso, entonces podemos decir, profesora, los vientos existen porque hay diferencia en este caso, de presiones. Acá, así es, pues, de presiones atmosféricas. Hay diferentes presiones atmosféricas y es por eso que se forman los vientos, estas masas de aire. ¿Ya? No olvidemos esa partecita. Y por ejemplo, te presento acá algo que vamos a ver ahorita, es acerca de los vientos planetarios conocidos como los vientos alisios.
¿no? ¿Qué hemos dicho en la zona del Ecuador? La zona del Ecuador es una zona de baja presión, ¿no? ¿Por qué? Porque los vientos tienden a ser más ligeros acá, ¿no? Ahora, si vamos a las zonas frías, por ejemplo, ¿no? Acá ya encontramos zonas de alta presión. Quiere decir que en esta zona de alta presión se están formando, ¿qué cosa? Masas de aire. Y miren dónde se están desplazando. Se están desplazando a zonas de baja presión, en la zona del Ecuador, ¿no? ¿Quiénes son estos vientos? Estos son los vientos alisios, ¿ya? Y miren, coinciden zonas de alta presión, zonas frías, a zonas del Ecuador, ¿no? Entonces ahí tenemos los vientos alisios, que son estos vientos planetarios, ¿no? Y miren, acá en la parte norte también, profesora, también, ¿no? Los alisios del norte, los alisios del sur, por ejemplo, ¿no? Zonas de alta presión a zonas de baja presión. No olvidemos que las zonas ya más altas del Ecuador son zonas más frías, ¿no? Donde se forman estas masas de aire, ¿ya? Entonces, no olvidemos esta partecita que nos va a ayudar a comprender porque los vientos alisios están interviniendo en todo momento en las cuestiones atmosféricas, ¿ya? No olvidemos esa partecita. Muy bien, entonces volvemos a nuestro gráfico y en el gráfico que dice, ¿no? Masas de aire nada más, te he puesto acá, entonces, y esto es necesario comprenderlo también, porque si no vamos a estar perdidos en todo momento. Masas de aire en movimiento horizontal, sí. ¿De dónde? De zonas de, en este caso, de alta presión a zonas de baja presión, ¿ya? Esa circulación de masas de aire es, en este caso, los vientos. El anemómetro mide, ¿qué cosa? La velocidad, ¿ya? La velocidad del viento, ¿no? A 30 kilómetros por hora, claro, pues la velocidad del viento. La veleta mide la dirección, o sea, ¿dónde se va? Al sur, al sureste, al norte, etcétera, ¿no? Mide la dirección. Anemómetro y veleta, ¿ya? Entonces vamos a tener sobre todo estas características y elementos. Y miren a dónde pasamos. Rapidito, esto es un poquito largo, chicos, chicas, ¿ya? Vamos a pasar a los factores. Ojo, los factores del clima. Y cuando hablamos del factor del clima, ¿qué eran las características? Los elementos del clima describían las características de un clima. Los factores del clima, ¿ya? Los factores, ojo, que esto ha venido en pregunta de examen, son agentes que modifican, acentúan, limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de clima. Profesora, no entiendo. O sea, basta que exista un factor para que modifique un clima, lo acentúe o lo limite o lo cambie. Profesora, un factor sería la altitud, la latitud, la parte oceánica, la continentalidad, etcétera. Eso sería un factor, ¿no? Por ejemplo, tú estás en el Ecuador, tú vives en el Ecuador terrestre, ahí estás en una zona cercana al Ecuador, tu clima vendría a ser tropical, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Tu clima no es tropical, sino de repente frío. Entonces ahí, profesora, ¿qué pasó? Si estoy cerca del Ecuador, ¿por qué tengo un clima frío? Porque ha habido un factor que ha modificado, mira, acá dice modificado, acá dice, ¿qué cosa? La tropicalidad. Esto es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es este factor? La cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, por eso que decimos, en una zona tropical tenemos frío, donde deberíamos tener un clima tropical cálido, húmedo, lluvioso, pero no, hay frío, ¿no? Y eso se debe a los factores. Entonces, ahí tú tienes que saber qué factor es el que ha modificado ese clima, ¿ya? Hay factores cósmicos que están relacionados con la forma de la Tierra, el movimiento de rotación, movimiento de traslación. Sabemos que el movimiento de rotación más la inclinación del eje terrestre genera a través de lo que es el movimiento de traslación lo que son las estaciones, ¿no? Las estaciones. Las estaciones son factores cósmicos que hacen pues que los elementos del clima se modifiquen. Claro, invierno, verano, primavera, otoño, no es lo mismo. Ya temperatura, humedad, precipitaciones cambian. Entonces son factores cósmicos que están relacionados justamente ya
con la tierra, el espacio exterior, entonces tienden a condicionar, ¿no?, los elementos del clima, ¿ya? Ahora, y sabemos por la inclinación del eje de rotación que se da la diferente distribución de luz y calor, ¿no? En la zona de los polos tangencial, en la zona del ecuador, de forma, en este caso, perpendicular, y en la zona media, oblicua, ¿no? Entonces, eso también es un factor cósmico que hace que se diferencien elementos del clima, ¿ya? Los factores geográficos, ahí tienes, por ejemplo, la latitud, ¿ya? No es lo mismo estar en una zona cercana del Ecuador o una zona alejada del Ecuador, ¿no? Cuando más me alejo del Ecuador, por ejemplo, desciende la temperatura, ¿no? Desciende, en este caso, la humedad, ¿no? Acá hay más temperatura, más humedad y mayor presión, ¿no? Mayor presión. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver que puede existir, a pesar, lo ideal es que si tú estás en una zona latitudinal alejada, el clima sea templado a frío. Pero ¿qué pasa si tenemos un clima tropical? Oh, ahí pues tenemos que buscar el factor, ¿no? Cosa que se puede estudiar. Por eso se estudia el clima, tiende a estudiarse por un periodo largo para determinar. Pero esto es un factor importante que hay que tener en cuenta. La altitud, acabamos de verlo, ¿no? Elementos del clima que se modifican. Si estoy más alto, en la parte más alta las temperaturas disminuyen. Si estoy en la parte más baja, en este caso las temperaturas tienden a aumentar. Esta es la referencia de la altitud. No es lo mismo vivir en Lima que en Cerro de Pasco, ¿ya? Es totalmente distinto, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es el factor que está modificando? Es la altitud, ¿ya? La oceanidad, profesora, es lo mismo, yo vivo acá, por ejemplo, yo vivo cerca del mar y yo vivo alejado del mar, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar acá, profesora? Pues bueno, acá obvio que los elementos del clima se modifican. Si tú estás cerca del mar, pues vas a tener mayor humedad, ¿verdad? En este caso, mayor regulación de la temperatura. Y si estás en la zona alejado de las zonas, sobre todo marinas, puede ser el lago, puede ser el mar, pues acá ya tiende a ser más extremo, vas a tener mayor temperatura, ¿ya? Entonces no hay algo que regule. Por ejemplo, la humedad es un elemento que regula la temperatura, ¿no? Genera la captación de calor, ¿no? La incidencia del frío, que tiende a ser más frío, por ejemplo, la presencia de la humedad. Pero si estamos alejados, ¿no? Entonces ahí viene la complicación, ¿no? A ver, para poder entender esto, ¿no? Por eso, por ejemplo, esto de la oceanidad y la continentalidad, ¿no? Rapidito nada más, ya, porque me falta el tiempo, a mí siempre me falta el tiempo, nunca me alcanza el tiempo. A ver, miren, no es lo mismo, por ejemplo, ustedes pueden intentar ahí la explicación que se da, ¿no? El lago Titicaca, el lago más alto del mundo, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en una zona altoandina, 3800? Desciende mucho la temperatura en esta zona altoandina y este es el lago, ¿no? Y tenemos acá que en el día se genera la captación de calor por parte del agua. Escuchen esto, ¿ah? El estado líquido, ¿ya? Esto es líquido, demora en calentarse y demora en enfriarse. Estado líquido, ¿no? Demora en calentarse y demora en enfriarse. Entonces, todo el día va a captar esto, ¿ya? ¿Y dónde va a liberar el calor? Como demora en enfriarse, lo libera en la noche, a través de la humedad. Y gracias a esta liberación de humedad hace que en estas zonas frías, porque ya en la noche desciende grandemente la temperatura, ¿no? Estas zonas frías se vuelvan más calientitas. Es por eso que la mayoría de la población está rodeando el lago Titicaca. Cuando más te alejas del lago, las temperaturas descienden. Entonces, el agua es un regulador, es un factor importante de regulación, ¿no? Porque estamos hablando del estado líquido. Regula la temperatura en estas zonas altoandinas, ¿no? Y por eso no es de ahora nada más. Las culturas ancestrales que han asentado alrededor del lago, ¿no? Tiahuanaco, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Ahora, miren, y tenemos en una zona de desierto, ¿ya? En una zona de desierto, ¿qué significa? Una zona donde no hay agua, pues, donde no hay precipitaciones. Entonces, la luz solar,
ya una zona donde es árida y no hay vegetación, entonces la luz solar viene en el día y genera que esto eleve la temperatura, mayor temperatura. Ahora, este es el estado, vamos a poner acá, sólido, ¿no? El estado sólido rápido se calienta y rápido se enfría. Tú pones una piedra, se calienta en el día y en la noche ya es fría la piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque en el día se genera la captación de calor, todo esto genera la evapotranspiración y aumenta la temperatura. ¿Cuánto en un desierto? 38 grados. Ahora, en el día, en la noche, ¿qué pasa? Estos 38 descienden, ¿ya? Incluso llega a 10 grados, 8 grados, ¿no? De temperatura, ¿no? ¿Por qué? No hay vegetación, zona desértica, estado sólido, ¿no? ¿Qué sucede? Rápido se calienta, rápido se enfría. Es por eso que en un desierto hay que tener cuidado. Si no te mata el calor, te mata el frío. Hay desiertos donde incluso llegan a 0 grados, ¿no? Entonces, ahí es un factor. Imagínense, acá, cuando nosotros hablamos, sobre todo, ya, de continentalidad, oceanidad, en el caso de estos factores, nosotros podemos entender, pues no es lo mismo estar el extremo alejado de la zona, en este caso marítima, o estar cerca de la zona marítima, ¿no? Son dos cosas, en este caso, pues, distintas, ¿ya? En este caso, dos cosas distintas. Muy bien, ahora sí nos vamos a factores del clima del Perú rapidito. Y esto ya lo podemos entender con lo que hemos explicado un poco, ya podemos entender por qué somos como somos los peruanos, al menos nuestro territorio, por qué hablamos de una diversidad climática. Nuestra diversidad climática es amplia, eso nos permite, muchas cosas que podríamos aprovechar. La ubicación del Perú, miren dónde está el Perú. El Perú está en una zona que nos corresponde un clima. Este vendría a ser nuestro clima. ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser nuestro clima, profesora? Cálido, húmedo y lluvioso. ¿Qué quiere decir? Sobre todo un clima tropical, ¿ya? Un clima tropical. Pero, si ustedes se dan cuenta, no tenemos un clima tropical. No hay un clima tropical. Exclusivamente esto es de la Amazonía, nada más. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Acá están los factores que están modificando esta tropicalidad. Chicos y chicas, díganme ustedes, de todos estos factores, cordillera de los Andes, corriente peruana, corriente del Niño, anticiclón del Pacífico Sur, anticiclón del Atlántico Sur, ciclón ecuatorial, ¿cuál de estos factores es el más importante que hace que tengamos una diversidad climática? ¿Ya? Creo que esto ha sido pregunta de examen en varios lugares, ¿ya? No es la primera vez que te preguntan esto, creo yo, ¿ya? Si a ti te dicen cuál de estos factores es el principal para lo que vendría a ser nuestra diversidad climática, ¿tú qué respondes? A ver, ¿tú qué respondes? A ver, ¿tú qué respondes? André me pone la cordillera de los Andes, Leonardo me pone la cordillera de los Andes. Respuesta correcta, me hubiera gustado que todos ahí escriban, ¿ya? Porque eso es correcto. Profesora, el principal factor, sí, porque ¿qué hace la cordillera? Acabo de explicarlo, ¿ya? ¿Qué hace la cordillera? Forma esto, pues, pisos altitudinales. Y en cada uno de estos pisos altitudinales que hay, diferenciación de qué? De climas. Cuando más un piso es igual al otro, no, en cuestiones climáticas no lo es, ¿ya? Y el primer factor que vamos a tener en cuenta es la cordillera de los Andes, uno de los principales sobre todo. Los otros complementan, claro que sí, ya hay complemento, pero el factor principal es la cordillera de los Andes, ¿no? Y miren nuestra cordillera de los Andes que hace, no solo forma pisos, porque dice modifica las condiciones de temperatura, humedad. ¿Por qué? Porque cuando tú subes cambia temperatura, humedad, ya, la presión, ¿no? La insolación, ¿no? Todo cambia, ¿no? Entonces va generando una variedad climática. Y también, ya, y también sirve como barrera natural de quién. ¡Pum! Miren quiénes vienen acá, los vientos alisios, ¿ya? Los vientos alisios incluso recorren la zona oceánica, pero cuando encuentran la cordillera, ¡pum! Acá chocan.
Y como son vientos, chocan, profesora, y ahí se quedan. No, pues estos vientos ascienden y al ascender se enfrían, se condensan y mira lo que forman, lluvias intensas. O sea, ¿dónde hay más lluvias? En la zona de la vertiente oriental. Y eso quiere decir en la zona de la Amazonía. ¿Ya? A veces estos vientos pasan acá, pero más secos, ¿no? Al otro sector de la cordillera y están generando, por ejemplo, heladas, ¿ya? Heladas, por ahí dicen que los vientos se vuelven más fríos y generan descenso de temperatura. Muy bien, ahí tenemos los otros factores climáticos. Estamos hablando de quién, estamos hablando de la influencia de vientos y corrientes, los vientos fríos. Miren lo que dice acá, ojo, hay que señalar esto también, ¿ya? Son vientos fríos, hablamos del anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur, ¿ya? Profesora, es lo mismo. Ahora, ¿tienen en común algo los anticiclones del Pacífico y del Atlántico que tienen en común? Que son vientos fríos, ¿ya? Y en este caso, al ser vientos fríos, hacen esto, descienden. ¿Por qué descienden? Mira la flechita, descienden porque son fríos y por lo tanto son pesados. ¿Ya? En este caso son pesados. ¿Ya? Entonces no alteran mucho la parte atmosférica, ¿no? Pero sí son muy pesados. Entonces, mira, el primero es el Atlántico el anticiclón del Pacífico Sur. Mira que está recorriendo, ¿ya? Y por eso dice alta presión. Profesora, ¿por qué dice alta presión? Acá ya lo puedes entender. ¿Por qué dice alta presión? Porque simplemente son vientos fríos. Todos los vientos fríos tienen alta presión, porque son pesados, pues bajan, ¿ya? Entonces, el anticiclón del Pacífico Sur, mira, de alta presión, intensifica la garúa de la costa central sur, ¿no? Mira, por acá están los vientos alisios que llegan y chocan con la cordillera de los Andes. Entonces, hace que en el sector de la costa peruana no pasen estos vientos y no se generen lluvias, etcétera, ¿no? Entonces, la zona de la costa ya no recibe a los vientos alisios. Pero mira, acá viene el anticiclón del Pacífico Sur, que va, que son vientos fríos y recorre el océano, mira, recorre el océano y se carga de humedad. Y es por eso que cuando viene el anticiclón se acerca más a la costa peruana, genera la caída de qué? Garúas, lloviznas, así fuertes. ¿Ya? A diferencia del Atlántico, el anticiclón del Atlántico Sur, mira, de alta presión también, pero está en el otro lado, está en el Atlántico, por eso el Atlántico Sur. Genera el friaje, mira, date cuenta de la diferencia entre los dos. Uno recorre el Océano Pacífico y este ingresa al continente. O sea, el anticiclón del Atlántico Sur ingresa al continente. Entonces, imagínate vientos muy fríos que ingresen al continente. Ojo que van a modificar la temperatura atmosférica, ¿no? Entonces, ellos son los que generan el friaje, ¿ya? ¿Y dónde acontece y dónde afecta el friaje? En la Amazonía, ¿ya? En la Amazonía peruana. Acá está afectando el friaje, sobre todo en la selva baja, en la zona donde hace más calor, en nuestra zona tropical, ahí ingresa el friaje, ¿no? ¿Y saben lo que hace el friaje? Lluvias, vientos y desciende la temperatura. De los que ellos están acostumbrados a 32, 33 a 11 grados de temperatura. Imagínate eso. ¿Ya? Entonces sí, pues eso es que altera y modifica, son factores que están alterando las condiciones climáticas de una superficie. El ciclón ecuatorial, ¿es lo mismo anticiclón que ciclón, profesora? No, el ciclón ya son vientos húmedos, ya húmedos, son vientos en este caso ligeros, ¿ya? Y como son ligeros hacen esto. Mira, ascienden, o sea, son ascendentes. Los anticiclones son descendentes porque son fríos y pesados. Estos son húmedos y ligeros, ¿ya? Profesor, entonces son en este caso, de baja presión. Claro, pues un ciclón sería de baja presión. ¿Por qué? Porque es más ligero, está ascendiendo, ¿ya? Entonces, estos ciclones, tenemos acá el ciclón, profesora, forman huracanes, en algunos casos, pero en nuestro sector no tanto. ¿Ya? Lo que hace el ciclón ecuatorial llega y genera, esto ustedes lo tienen también en su teoría, son de aire cálido ascendente y generan lluvias, sobre todo intensifican las lluvias en la costa norte y sobre todo pues en la selva.
¿ya? En la zona de la selva baja. Entonces tiende a intensificar las lluvias, sí, intensifica lluvias, 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 esto es lo que genera el ciclón ecuatorial, ¿ya? Ahora, ¿las corrientes marinas también generan intervenir en este proceso? Sí, más que nada estas corrientes marinas a la costa peruana, ¿ya? Generan intervenir al clima de la costa peruana. Está la corriente peruana que hace que el sistema de aguas frías que tiene esta corriente peruana hace que se modifique sobre todo lo que vendría a ser la condensación, ¿ya? La condensación. Quiere decir, profesora, que gracias a esta corriente peruana, la corriente se generan estas nubes, las nubes estrato, ¿ya? Las nubes estrato. Entonces, estas nubes estrato, ¿no? No son muy altas, sino son más bajas y generan lloviznas. Es por eso que a través de la corriente peruana no tenemos, la está modificando, porque nosotros por ser en una zona tropical deberíamos tener estas nubes, ¿no? Estas nubes nimbo, cúmulo, pero no las tenemos. En la costa peruana, centro-sur, en este caso, ¿ya? Centro-sur, ojo, ¿ya? Solamente nubes estrato, y las nubes estrato que generan lloviznas, garúas, nada más. Y los que están en Lima, toda la vida, tú ves, por ejemplo, que amanece nublado, todo es gris, el cielo gris, ¿no? Profesora, sí, así es verano, lo que sea, cielo gris, eso que son, lo que ves ese cielo gris, esos son nubes de estrato, son nubes alargadas, grisáceas, y no generan captación de mucha agua, ¿ya? Y por lo tanto, pues solo lloviznas y garúas que se intensifican en los meses de invierno. ¿No? Y el anticiclón ayuda pues a esto también cuando hay invierno. El anticiclón del Pacífico Sur intensifica las garúas y lloviznas. Entonces, alguien puede decir, profesora, yo en Lima, vivo en Lima, profesora, yo nunca voy a ver un cielo azul con nubes así que parecen algodones, nimbo, cúmulos. Nunca en tu vida vas a ver eso en Lima, jamás. Es por eso que alguien que es de otro lugar del Perú, que venga de la selva, que venga de la sierra a Lima, dice, oye, ¿qué es esto, no? ¿Dónde estoy? Pues así, pues, ya es choque climático, le digo yo, porque finalmente, pues, tú estás acostumbrado a tu cielo azul, ¿no? A tus nubes blancas y de pronto vienes a Lima y ves las nubes gris, en este caso grisáceas, y no todos los días lo mismo, eso es Lima, ¿ya? Bueno, esto debido a qué? A la corriente peruana que está formando estas nubes de estrato. ¿Ya? Y también lo que se conoce con la inversión térmica en la costa centro-sur de nuestro país. Profesora, ¿y eso qué significa? Vamos rapidito. Vamos a insertar uno acá, inversión térmica para que quede claro. ¿Ya? Ojo, solamente esto da en la costa centro-sur del país, nada más. ¿Ya? Las nubes de estrato son estas partes. A ver, ¿por qué se forma? Acá están las nubes de estrato. Miren, todo se cubre de nubes acá, sí. Son bajitas nomás las nubes, no son tan altas. ¿Ya? Por eso parece que están en tu cabeza las nubes. Entonces, estas nubes son las nubes de estrato. Pregunto por qué se forman las nubes de estrato. Esta es la corriente peruana, ¿ya? Entonces, como son aguas frías, no genera mucha evaporación fuerte, ¿no? Por ahí más hay nubes que se forman más altas. Estas se trasladan a la sierra y generan lluvias, ¿ya? Pero esto acontece, esta evaporación de estas nubes ya aledañas, esto es en verano, por ejemplo, ¿no? Pero continuamente, todo el año tenemos las llamadas nubes estrato. Entonces, ¿qué sucede? Se forma este techo de nubes, ¿ya? Y sobre el techo de estas nubes está la presencia de luz solar, no olvidemos que estamos cerca del Ecuador, siempre va a haber luz solar, pero acá las nubes, ¿ya? Forman una especie de techo, ¿ya? Una especie de techo. Entonces viene la luz solar y se refleja. Ya no pasa donde estás tú, acá estás tú, en la superficie, ¿no? Ya no pasa. Y acá estás más bien tú viviendo garúas, lloviznas. Y acá sobre el techo de estas nubes aumenta la temperatura. 26 grados, por ejemplo, 27 grados. Y donde estás tú está 12 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, ¿qué se ha generado? Se ha generado la inversión de la temperatura. ¿Ya? Se invierte la temperatura, mayor temperatura y menor temperatura, ¿no? Esto es lo que se conoce como inversión térmica, ¿ya? Se invierte la temperatura, ¿ya? Para que quede
para ustedes. Y muy bien, vamos entonces rapidito. Tenemos acá la contracorriente ecuatorial, es esta rojita que ven ustedes acá. Esta contracorriente ecuatorial, conocida como la corriente del Niño, genera lluvias. Esta sí, lluvia. Acá sí en la costa norte, ¿ah? Esto es en la costa norte, llueve, pero cuando llueve, solo en verano, ¿ya? Solo en verano, las lluvias. Esto por la llegada de la corriente del Niño, que forma parte de la contracorriente ecuatorial, que son aguas cálidas y hay mayor evaporación, obvio que hay más formación de nubes, y es por eso que se genera pues estas lluvias, sobre todo en la zona norte de nuestro país. Miren cuántos factores, miren, este es el resumen, estos son los factores que están generando finalmente lo que es la modificación de nuestro clima, ¿ya? Y un factor importante, ¿cuál vendría a ser? La cordillera de los Andes. Chicos, grafiquen, es una forma también de retener información para ustedes, ¿ya? Miren cómo está el Atlántico Sur, el Atlántico del Pacífico Sur, bueno, del Pacífico Sur, el anticiclón, el ciclón, ¿no? Tienes ahí la inversión térmica, la formación de lomas, por ejemplo, ha sido una pregunta de examen. ¿A qué se debe la formación de lomas? Es a la corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso, es un gráfico para ustedes, ¿ya? Que les ayude y también lo pueden hacer así, un mapa así solo del Perú y comienzan ustedes a llenar por la información, ¿no? Que les ayuda a recordar y una forma de estudiar también, ¿ya? Ahí están las nubes de estrato, las lloviznas, esto es la selva baja, el ciclón, ¿qué cosa es un ciclón? Acá está, a ver, vamos a tomar, finalmente sería el gráfico de esta manera. ¿Listo? Muy bien, entonces ya vamos a terminar. Vamos a pasar entonces, ahora sí, rapidito, ahora sí, los climas del Perú. Pero me alcanza el tiempo, a veces el tiempo es mi enemigo. A ver, esto fue un examen de admisión, por eso lo pusieron como información. Esto es según Vladimir Koppen, que habla de los parámetros importantes para clasificar un clima, ¿ya? ¿Y cuáles son estos parámetros importantes? La temperatura y las precipitaciones, ¿no? Son los parámetros más importantes que se tienen para clasificar el clima, ¿ya? Entonces, profesora, ¿por qué? Porque, claro, pues donde hay temperatura, evaporación, hay insolación, las precipitaciones generan vegetación, ¿no? En este caso son factores que determinan presencia incluso de ecosistemas, ¿no? Por eso que lo toma como importante. Entonces, estos son los climas que vamos a determinar en el Perú, rapidito nada más, qué cosa tenemos que resaltar de cada uno de ellos. Piura y Tumbes, esto es costa norte del Perú. En la costa peruana, el clima, sobre todo en la costa norte del Perú, el clima como es cálido muy seco o árido tropical. Entonces, en la zona seca, con bajas precipitaciones y temperaturas medias de 24 grados de temperatura. ¿Quién influye acá en las lluvias de verano en la costa norte? La corriente del Niño, ¿ya? Vegetación de ambiente seco, intenso brillo solar y lluvias de verano. Profesora, ¿cómo lluvias de verano? Mira, esta es la característica de un paisaje de la zona norte del país. Ahora, todo esto se cubre de verde, 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 todo se llega a tener verdor en las lluvias de verano, o sea, cuando estamos en diciembre, enero, febrero, marzo, ¿ya? Todo esto se vuelve verde. Una vez que se acaban las lluvias, está como la foto, seco, ¿ya? Entonces las lluvias son estacionales nada más. Hay, sí, mucha temperatura, a diferencia de la costa centro-sur, acá hay mayor temperatura. Vamos a un semicálido muy seco, los que están en la costa centro-sur, ¿no? Acá involucra Lima, profesora, acá está, pues. Comprende desde el sur de Piura hasta Tacna, hasta los 1000 metros, ¿no? Al límite de la cordillera. Acá no hay pues lluvias, acá hay solamente lloviznas, ¿no? Y miren lo que se está generando, las famosas nubes estrato y la inversión térmica que acabamos de explicar, ¿no? Y el fenómeno de afloramiento que hace que las aguas sean frías, ¿ya? Las aguas son frías de este sector no por la corriente peruana, ojo, es por el fenómeno de afloramiento. ¿Ya? Ocurre lloviznas invernales, ¿no? Entonces, un clima semicálido, muy seco, árido subtropical, hay mucha humedad en invierno y sobre todo ambiente desértico y presencia de ¿qué? De lomas, lomas costeras.
Vamos a subir la cordillera y algo que tenemos que tener en cuenta cuando subimos la cordillera es pues que los elementos del clima se modifican por la altitud, ¿ya? Tenemos ahí un clima templado subhúmedo, frío, frígido y gélido en la parte más alta, ¿no? 6.746, profesora, ¿por qué? Es el Huascarán, pues el punto más alto que tiene el Perú, ¿ya? Entonces vamos a entrar el clima templado subhúmedo de 1000 a 3000. Hay dos vertientes, la vertiente occidental y la vertiente oriental. Profesor, ¿hay dos vertientes? Sí, lo que pasa es que la cordillera está de este sector, uno que está más a la parte marítima, esta es la occidental, y la que está, la oriente es el que está en la zona de la Amazonía, ¿no? En este sector, pero está en la misma, mire, de 1000 a 2000, ¿no? Huánuco, por ejemplo, tiene un clima templado subhúmedo que está a este nivel, ¿no? Y la vertiente occidental es de 1000 a 3000. ¿No? Entonces acá la temperatura va hasta 20 grados de temperatura, lluvias de verano estacionales, ¿no? Quiere decir que hay periodos lluviosos donde acá se vuelve todo verde, pero de pronto, pues seco. ¿Por qué? Porque no hay lluvias, ¿no? Durante el año. Solamente en las épocas de verano, ¿ya? Estas son zonas de los valles interandinos, en su mayoría. Y en la vertiente oriental, acá sí las temperaturas son altas. Miren, acá es más alta la temperatura, lluvias más intensas sobre todo, a diferencia de una vertiente occidental. Este es templado, clima templado subhúmedo, ¿ya? El clima frío, ya estamos subiendo, profesora, estamos en el frío. Sí, miren, altas vertientes, mesetas, va de 3000 a 4000. Acá ya, pues el que sube esto a 4000, ya mis respetos, porque ya mesoandinos, o sea, son valles más altos, ¿no? Temperatura promedio de 12 grados. Precipitaciones siguen las lluvias de verano, hay lluvias, ¿ya? Tormentas eléctricas, cuidado que también te pueden agarrar acá. Y se producen a partir de los 3500 las heladas. Las heladas es el descenso brusco de temperatura, ¿no? Vientos que chocan con el relieve y descienden bruscamente, generando el descenso de temperaturas en esta zona. Entonces hay que tener cuidado acá porque te acuestas con 12 grados y amaneces con menos 12 grados. Eso es una helada, ¿no? Terrible. Frígido ya es la parte más alta, alta montaña. Ojo que acá se da mayor sequedad. Temperatura, miren, 6 grados. La variación térmica de día y de noche es sí amplia. Mucho frío, ¿no? Precipitaciones de octubre a marzo cae de forma de nieve, granizo y lluvia. O sea, acá ya hay precipitaciones sólidas. Ya tenemos acá precipitaciones sólidas. Sí, dime rapidito tu pregunta. Alguien levantó la mano. A ver quién fue. Johan. A ver, Johan, me hiciste una pregunta. ¿Levantaste la manito por ahí? Dice, Selene, teacher, por eso cuando va a llover las nubes se ponen color gris. Oye, en Lima siempre es así, a veces llueve, no llueve, pero siempre más las lluvias en la costa peruana son más en los meses de invierno. Ya, hoy no encuentro, tengo que volar con el tiempo, chicos, chicas, ya, porfa, si no dejen escrito sus preguntitas también, no hay problema. Bueno, esto es ya de 4000 a 5000, zonas de altiplanicies, tempestades eléctricas y heladas. Ojo que las heladas vienen del otro, de acá, miren, de acá vienen las heladas de un clima frío, se prolongan también en un clima frígido, ojo, ya gélido, de altas cumbres, ya esto es mucho más alto, de 5000 a 6746 metros sobre el nivel del mar. 0 grados, precipitaciones hay más sólidas, o sea, mira, todo desciende acá, ¿no? Todo desciende. Hay sequedad por la falta de humedad y fuerte insolación es más directa, ¿ya? Muy bien, chicos, y esto es la selva ya estamos hablando del semicálido muy húmedo, esto es la selva alta, ¿ya? Esto es la selva alta. No olvides que la selva alta es la zona más lluviosa del Perú. Sí, 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 es la zona más lluviosa del Perú, ¿ya? Eh, Menor de 22 grados de temperatura, factor altitud, siendo mayores en los fondos de los valles, hay humedad atmosférica, precipitaciones por encima de los 1000 milímetros al año. Existen bolsones pluviales, estos bolsones pluviales se refieren a lluvias fuertes, torrenciales, que sobrepasan de 5000.
¿no? Mira, de 2.000, que es el promedio, a 5.000, sobre todo en una localidad cusqueña que es 15.000. ¿Ya? Así se llama la localidad cusqueña, donde las lluvias, gracias a esta localidad, es que la selva alta es una de las regiones más lluviosas del Perú. ¿Ya? Zona más lluviosa del Perú, corresponde a la selva alta, se ubica en la parte más baja del flanco oriental de los Andes. Acá encontramos los llamados valles longitudinales también, ¿ya? Y el clima cálido, esto ya sería de la selva, sobre todo de la selva baja. Esto es de la selva baja. ¿Ya? Y en la selva baja vas a encontrar un clima ecuatorial, esto es de 400 a 80, y un clima de sabana tropical. ¿Profesor, es lo mismo? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un clima ecuatorial, miren, acá, con el clima ecuatorial tienes esta vegetación. Así, mira, todo lleno de vegetación, oh, cálido, húmedo, lluvioso, hace lluvia, mira, todo esto es ecuatorial. En cambio, una sabana tropical, oh, profesora, ¿qué pasó? Se secó la vegetación. Lo que sucede es que en una sabana tropical hace calor, o sea, las temperaturas son altas, pero las lluvias no son todo el año, son estacionales. Profesora, algo así como en la costa, o sea, llueve, o en la sierra, llueve así por estaciones, sí. Acá las lluvias, ¿ya? Las lluvias son estacionales. Los periodos de lluvia, todo esto es verde. Y cuando no hay lluvia, se vuelve así como ves en el gráfico, seco. Y como no hay esa recurrencia de lluvias, no es como el clima ecuatorial, que a veces todo es vegetativo, árboles grandes, ¿no? Que necesitan mucha agua. Acá no, pues acá hay pastizales, pajonales, gramíneas, por ahí palmeritas, no más, ¿no? Entonces la vegetación tiende a cambiar. Y esto a partir de latitud 12, ya esa diferencia, ¿no? Entonces miren, acá tienes a Ucayali, acá tienes a Loreto con un clima ecuatorial. Parte de Madre de Dios, ya, parte de Madre de Dios tiene un clima de sabana tropical. ¿Ya? De sabana tropical, para que veamos esa diferencia sobre todo. No es lo mismo el clima cálido húmedo en toda la selva baja, no. Hay un clima ecuatorial y un clima de sabana tropical. Chicos, esto es un resumen para ustedes. Miren, esto pueden hacer y esto pueden hacer y esto pueden hacer. Esto les ayuda pues a recordar un poquito lo que acabamos de ver. De repente lo que acabamos de ver es más específico, ¿ya? Miren, dos vertientes, vertiente occidental y la vertiente oriental. Ahí está la costa, la sierra y la selva. ¿Qué pasa si yo subo la cordillera, profesora? Mira, tú subes la cordillera. ¿Qué disminuye? Mira, todo lo que disminuye y qué cosa aumenta. Todo lo que aumenta. Acá tenemos la costa norte, acá tenemos la costa centro-sur. A ver, y ahí tú puedes diferenciar dónde llueve más, dónde es más alta la temperatura, ¿no? Templado subhúmedo, tenemos frío, frígido, gélido, a partir de dónde ya están las heladas, mira, a partir de 3.500, gélido para arriba, selva alta, selva baja, y esto ojalá que te ayude, ¿ya? Es una forma de estudiar también, chicos, también. Ya, espero les sirva. Tómenle captura si algunos quieren, ¿no? Algunos dicen, sí, profesora, a mí me sirve. Muy bien, te sirve y eso es importante. ¿Listo? Ahora, ¿qué es cosa? Vamos a ver acá chiquitito, chiquitito, porque ya tenemos que hacer cívica también. Vamos a ver cuáles son por ejemplo, las situaciones de desastres de origen climático que vamos a mencionar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno son las heladas, ¿ya? Y fíjense que todos estos desastres están asociados al clima, ¿ya? Otro vendría a ser el friaje, ¿ya? Lo vamos a hacer acá rapidito y después lo explico ahí en su diapositiva respectiva, ¿ya? Otro vendría a ser las inundaciones, ¿ya? Otro vendría a ser las sequías, ¿ya? Otro vendría a ser los huaicos, ¿no? Huaicos. Otro decía friaje, ya está todo, inundaciones, sequía, huaico, profesora, listo. Las heladas se producen acá, miren, a través de un clima ya frío para arriba. Entonces, los vientos ascienden y cuando ascienden se enfrían. Y ahora, va a depender de los vientos, de estos vientos que vienen a ser vientos, ya, que vienen a ser cargados de humedad o secos. O sea, pueden ser húmedos o secos, dependiendo. Si la helada, por ejemplo, amanece al día siguiente todo cubierto de hielo el suelo, ¿no? Escarchadito, eso es una helada blanca, ¿ya? Que quiere decir que este viento que ha ascendido y ha descendido
la temperatura ha estado cargado de humedad. Pero si tú al día siguiente ves que, por ejemplo, las plantas están ya quemadas, negras, oscuras, es que ha sido una helada negra. Esto es lo más odiado por los agricultores en las zonas altoandinas, ¿no? Cuando viene la helada negra, porque quema todos los cultivos, ¿ya? Porque desciende bruscamente fuerte. ¿Por qué? Porque este viento ha estado de aire seco, ¿ya? Ha estado con aire seco, por ejemplo, ¿ya? Ahora, tenemos el friaje. Profesora, usted acaba de explicar el friaje. Son, en este caso, eventualidades, bueno, estamos hablando del anticiclón del Atlántico. Y miren por dónde ingresa el anticiclón del Atlántico. Miren la temperatura, ¿no? Hablamos de temperaturas altas en la selva baja. Entonces, acá por la zona de Madre de Dios está actuando lo que es el friaje, ¿no? Estamos hablando del descenso de temperatura, aumento de lluvias, recorrido de vientos fuertes. Y, profesora, por ahí tengo entendido, si me hacen una pregunta y me dicen, ¿dónde, dónde, dónde finalmente hace entrada el friaje? Ya el friaje hace entrada por la selva baja, ojo, exclusivamente en la región de Madre de Dios. Si te dicen por ahí que el friaje afecta a zonas altoandinas, sí afecta, pero no ingresa a las zonas altoandinas. En las zonas altoandinas genera la caída de nieve, ¿ya? Ahí sí genera la caída de nieve, pero el recorrido sí pasa nada más. Pero donde sí afecta, el friaje está asociado a la selva baja. Ojo, ¿ya? Ojo. Inundaciones, ¿por qué? Por las altas precipitaciones, ¿no? Se desbordan las aguas de los ríos, ¡puf! Inundaciones. Sequías, falta de lluvias. La sequedad de la atmósfera hace que no se formen estas nubosidades y simplemente se genere esta variabilidad climática. Y la caída de huaicos. ¿Por qué se producen los huaicos? Esto debido a las lluvias. ¿Y dónde se producen más huaicos? Acá, chicos, en la vertiente occidental. Parte de la vertiente oriental en la selva, en la ceja de selva y caída de huaicos, eso es correcto, ¿ya? Pero en la selva baja no hay huaicos, pues, ¿ya? Ni en la costa tampoco no hay huaicos. Esto sobre todo, ya a partir de los 2000, 1800, 2000, 2500, ahí hay caída acá en la vertiente occidental, acá se caen los huaicos, ¿por qué? Por producto de las lluvias intensas que activan las quebradas y generan deslizamiento de detritos, piedras, lodos a la parte de abajo, ¿ya? A la parte cuesta abajo. Entonces, esto producto de las lluvias, ¿ya? Profesora, ¿podemos evitar los huaicos? ¿Saben cómo se evitarían los huaicos? Si tú reforestas, cubres todo de vegetación, la zona de las quebradas, ¿ya? Las cubres. ¿Y qué sucede? Pues cuando viene la lluvia, la vegetación capta el agua y la infiltra. Y hace, no hace, por ejemplo, que estas lluvias no erosionen el suelo, sino que se infiltre el agua nada más, producto de la vegetación, ¿ya? Entonces, es importante también esta política de prevención. Pero bueno, eso es una forma de gestión de riesgo, por ejemplo, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces, acá está fenómeno climático, la helada, como les dije, hay helada blanca y la helada negra. Tenemos, por ejemplo, acá lo que es el descenso brusco de temperatura atmosférica a nivel del suelo. Su origen se da por la combinación de vientos, altitud, relieve. Hay dos tipos, ¿no? Ahí tenemos. Esto por la cuestión de la humedad. Hay aire más seco, negra. Más húmedo, blanca. ¿Ya? Las nevadas, caída de precipitaciones de copos de nieve, ¿no? A partir de los 3500. Bueno, en este caso son ya precipitaciones sólidas, ¿ya? La helada se registra cuando el cielo, en este caso cubierto, a diferencia de la helada, que es un cielo despejado, así, cuando el cielo se despeja hasta no hay ni una nube, uy, ahí hay que puede pasar la helada. En cambio, en una nevada todo se cubre de nubosidad, ¿no? Con bajas temperaturas y comienza pues la caída de este tipo de precipitaciones sólidas. Bueno, esto de todas maneras hace que involucre intervenir pues a la actividad humana y también pues a las actividades humanas y al ser humano también, ¿no? Friaje, en la Amazonía originadas por masas de aire frío provenientes de la Antártida, zonas de convergencia del Atlántico Sur,
Temperaturas disminuyen entre 22 a 11 grados. Miren, ahí están el friaje. Se intensifica la velocidad del viento, de las lluvias, la neblina, sensación de frío intenso. Imagínate la selva sentir frío. Las regiones más afectadas, ojos, la selva, Madre de Dios, Puno, Ucayali, Loreto, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y San Martín. ¿Ya? Entonces son las zonas donde acontece con mucha fuerza el friaje, sobre todo primero donde ingresa, que es Madre de Dios. Las inundaciones, esto producto de las lluvias intensas, fenómenos frecuentes más dañinos en nuestro país. Es lo que más ocurre, es el desastre más fuerte que tenemos. ¿Ah? Cada rato hay inundaciones en nuestro país. Sequías, falta de, sobre todo de lluvias, esto por la baja humedad del ambiente, vientos y vientos fuertes, ¿no? Entonces esto pues perjudica la actividad humana en todo momento y el ecosistema. Los huaicos, ¿qué son los huaicos? Deslizamiento de detritos, masas de roca producto de las lluvias cortas y torrenciales que desplaza de una quebrada a una cuenca pequeña. Ya, miren, estas personas, miren dónde han hecho sus casas, en una zona de quebrada, ¿no? Dicen, nunca va a pasar nada, todo es seco, en Lima nunca llueve. Si es las zonas alejadas, ya estamos hablando de cordillera, estamos hablando de altura, esto llueve y arrastra detritos y esto genera la caída de estos huaicos. Lamentablemente, a veces la falta de conocimiento y las autoridades, que hay que ponerle también la responsabilidad, no hacen que se perjudiquen, pues, cuestiones materiales y también daños a la persona, ¿no? Son frecuentes en la cordillera occidental, la ceja de selva, no te olvides, cordillera occidental, ceja de selva. No vayas a marcar mesetas altoandinas, ahí hay huaicos, no, pues, ya, esto es en las zonas más bajas, con lluvias de verano. Provoca enormes sepultamientos, depende de la cantidad de sedimento también, a veces traen bloques de rocas grandes también, ¿no? Y abarca pues la pérdida de cultivos, viviendas, canales de irrigación, carreteras, etc. Ahora, otro tema es esto, niño, insolación y oscilación del sur, ENSO, ¿no? Esto lo hemos escuchado porque hay dos momentos, ¿no? El niño y la niña. ¿Profesor, es lo mismo? No. Lo que pasa es que todo estos fenómenos que van de 5, 10, 8 años que aparecen, que esto es normal, esto es un proceso natural, pero con el cambio del calentamiento global esto se va a intensificar, esto ya se está viendo, ¿ya? Entonces es la variación irregular periódica de vientos y la temperatura superficial del mar con la sección tropical al este del Océano Pacífico. Entonces, la fase de calentamiento ENSO, ¿ya? Tienes ahí las aguas cálidas detienen la surgencia de las aguas frías. La fase de enfriamiento se conoce como la niña, ¿ya? Manifiesta a través de temperaturas más frías de lo normal la superficie del Océano Pacífico. Miren, chicos, a ver, consecuencia del fenómeno del niño. Bueno, sabemos que las aguas cálidas, bueno, los peces de agua fría, chao, ¿ya? Se van, se profundizan o se migran a Chile. Sardina, anchoveta, merluza, chao. ¿Y afecta la industria? Claro, pues, ¿no? Y aparecen especies de aguas cálidas, sí, de todas maneras. Incremento de temperatura del aire, obvio que la sensación térmica aumenta, afecta a los cultivos del algodón y ojo que vas a comer más arroz. Aumenta la vulnerabilidad de las personas con la presencia de mosquitos, transmisores de esmales. Claro, chicos, cuando la temperatura aumenta, el dinamismo es mayor, los virus, todo, las bacterias se desplazan rápidamente. El dengue, la chikungunya también. Fuertes lluvias en la costa norte originan desbordes, inundaciones, mientras que en la Sierra Sur, especialmente en el altiplano, las lluvias son escasas, o sea, sequía, ¿no? Al nivel de la napa freática aumenta las precipitaciones. Claro, porque todas esas aguas que cuando llueve en la costa norte se infiltran, entonces se van a la parte subterránea, ¿no? La parte de la napa freática. Y la niña, condiciones climáticas más frías y secas de lo normal, problemas económicos en el mundo. Miren, cuando yo veo esto no entiendo, ¿ya? Pero te voy a hacer un resumen de todo lo que acabamos de ver, rapidito para entender esto y no te quede dudas y ya no estés ahí, profesora, no entendí, profesora. Bueno, por ahí me persiguen, a veces, profesora, no entendí, no entendí. Ya, mira, rapidito, ¿ya? Todo, ¿a quién le vas a echar la culpa al fenómeno del niño? A los vientos alisios. Lo normal es esto, mire, esto es Sudamérica,
¿ya? Esta es Sudamérica y esto pues vamos a poner acá, 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 acá. Bueno, disculpen el gráfico, chicos, estoy así con el tiempo, estoy mirando el reloj y estoy mirando Entonces miren acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que tenemos este es el Océano Pacífico, ¿no? Entonces lo normal, ¿qué cosa es lo normal? Lo vamos a poner con azulito, ¿ya? Lo normal es que los vientos alisios soplan de esta manera. Acá choca con la barrera natural, ¿no? Acá está la barrera natural, que es la cordillera de los Andes, pero sopla así. Entonces, cuando soplan los vientos alisios, estos son los alisios, ¿ya? Entonces, estos vientos hacen, fíjate que esta es una zona tropical, porque estamos cerca del Ecuador, ¿ya? Hacen que esta zona donde este mar, y acá interviene también la corriente peruana, ¿ya? Los vientos alisios hacen que toda esta calidez que existe en el mar se vaya para acá, ¿ya? Entonces llegue acá, a la zona de Oceanía y Asia, ¿no? Entonces, cuando los vientos alisios hacen esto, ¿ya? ¿Qué sucede? Que esta zona se vuelve más seca, ¿ya? Y esta zona se vuelve más, en este caso, más tropical, ¿ya? Entonces, en la zona de Australia, en la zona de Oceanía, hay más lluvias, lluvias, ¿no? Acá es un clima tropical, ¿no? Mientras acá, y ayudado por la corriente peruana, la costa peruana has visto, ¿no? No hay lluvias, esto es más seco, ¿ya? Entonces, esto es lo que pasa. Ese es un periodo normal. Ahora, vamos con rojo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los vientos alisios ascienden demasiado, o sea, desaparecen, desaparecen. Los vientos alisios ya no están. Y como los vientos alisios ya no están arrastrando, ¿no? ¿Qué sucede? Pues estas aguas cálidas vienen para acá. Por eso eran los vientos alisios que actúen. No, pues ya no están, ascendieron, desaparecieron. Entonces, estas aguas cálidas comienzan a llegar a dónde? A América. Y mira, se trasladan por todo el Pacífico. ¿Qué cosa es? El fenómeno del niño. El niñito está llegando, ¿ya? Entonces va a cambiar el sistema, claro, porque acá era más tropical y acá se va a enfriar más, esto se va a volver más seco, va a generar sequías en este lugar porque ya pues la calidez se ha ido más para la zona del otro lado del Pacífico y acá va a llegar, mira, afectando lo que es Tumbes, la parte de Ecuador, va a generar más calidez, más lluvias y más precipitaciones. Este es el fenómeno del niño. Ahora, la niña, ¿qué genera la niña? La niña es cuando los vientos alisios, ¿ya? Es cuando los vientos alisios han llegado ya con más fuerza. ¡Oh, más fuerza, más fuerza, fuerza! La niña, yo no sé por qué le dicen niña, ¿no? Será por lo que es niña, somos fuertes. ¡Niña! ¿Ya? La niña viene así, y arrastra toda esta calidez, lo pone acá. Toda la calidez lo pone acá y acá lo vuelve más seco, más frío y más seco. Es por eso que habla que el descenso de las temperaturas de las aguas es producto de la niña. Pero acá ya la tropicalidad es demasiado que hay más lluvias fuertes porque acá se concentra el calor. ¿Ya? Entonces, ahí sabemos las consecuencias y cómo se genera este proceso. Chicos, esto es una explicación RAPS. ¿Ya? Estas son las claves de la semana número 7. ¿Por qué he eliminado el ejercicio número 4? Porque no hay clave. La clave es verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Si tú encuentras algo de eso, esa es la respuesta. Verdadero, falso, falso, verdadero. Esa es la clave. ¿Ya? Profesora, no hay. Ya, pero la clave es verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, nos vamos rapidito antes que nos llamen la atención. Ya me llamaron la atención. Ay, no. A ver, ya, vamos a... Chicos, ¿entendieron, por favor? ¿Copiaron? Sí, por favor, esta partecita, díganme sí, no. A veces con este sistema virtual, sí, chévere. Gracias, gracias, gracias por su existencia. Vamos, entonces, ahora sí nos vamos a educación cívica. Cívica no es tan complejo, ¿ah? Vamos a poner ejemplos para poder entender, ¿ya? Profesora, formas de violencia. Sí, pues cuidado con eso, ¿ya? Eh, resolución de conflictos, formas de violencia en el Perú, afectados de la violencia digna, memoria colectiva, iniciativas de reconstrucción democrática en el Perú. Miren esto. Todo pasa. ¿Qué es un conflicto? Profesora, yo conflicto. Bueno, hay que resolverlo, ¿no? Pugna entre dos o más protagonistas, donde
cada uno tiene sus intereses, pues, ¿no? Eso es verdad, cada uno tiene sus propios intereses y quiere ganar, ¿no? Y a veces cuando los conflictos no se solucionan, devienen en agresividad, ¿no? Cuando fallan los instrumentos con los que hay que enfrentarlos y solucionarlos. La idea es los solucionar de manera pacífica, donde las dos partes estén pues beneficiadas, no solamente una parte, sino las dos partes. Esa es la idea. ¿Ya? No vas a pues, resolver un conflicto pues donde tú sales ganador. Gané. No, pues entonces no estás resolviendo conflicto ahí, ¿no? En ninguna manera, ¿ya? Por ejemplo, hay conflictos sociales, políticos, comerciales. Profesora, y veo la bandera de Estados Unidos, la bandera de China, profesora. Mira, conflictos políticos que generan, pues, hoy día conflictos que tenemos Ucrania, Rusia. Los conflictos sociales por las protestas, por las desigualdades, por ejemplo, que pueden generarse a mayores, ¿no? Entonces, la idea ya es solucionar los conflictos, sobre todo. Bueno, entonces nos vamos a lo que vendría a ser mecanismos, entonces formas para solucionar esos conflictos. Negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Mira lo que dice acá, la negociación lo hacen las dos partes. No necesitas de terceros, que alguien te ayude, no, sino los problemas. Imagínate que tú tengas un problema conmigo, ¿no? Pepito, Juancito tiene problema conmigo. Entonces, ¿qué cosa es una negociación? Pues nos sentamos los dos a resolver el conflicto. ¿Hay terceras personas? No, solo los dos, ¿no? Y generamos resolver el conflicto y vamos a ver de qué manera. En cambio, la mediación, la conciliación y el arbitraje sí necesita de un tercero para poder resolver el conflicto. ¿Ya? Y vamos a ver la diferencia. Como les digo, la negociación es cuando la solución de conflicto entre las partes implicadas no interviene terceros, o sea, no hay personas, no hay nada, pues, o sea, tú quieres resolver un conflicto con tu mamá, ¿no? Entonces tú te sientas con tu mamá y resuelves el conflicto, ¿no? Entonces, el éxito de toda negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas. Es verdad, para negociar las dos partes tienen que ser beneficiadas, ¿no? Entonces, en una negociación hay que exponer el punto de vista, escuchas a la otra parte, estás dispuesto a ceder en algunos puntos, claro, porque para eso negocias, ¿no? No vas a decir, no, no quiero, no, no quiero, no, no, no me conviene, no. Entonces, si tú vas a decir, no, 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 entonces no, nunca vas a llegar a una solución. La idea es llegar a una solución, por ejemplo, en la sociedad, mesa de negociaciones, ¿no? La huelga que hacen los doctores o las enfermeras, ¿en contra de quién? El Ministerio de Salud, mira que no genera, pues, darnos atribuciones. Salen a las calles a protestar. Hay un conflicto. Entonces, profesora, he escuchado una mesa de negociación. Ya, está el representante de las enfermeras y está el representante del Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, ahí salen los dos, las dos partes nada más, negocian. No hay terceros y pueden llegar a un acuerdo. Esa es mesa de negociaciones. ¿Ya? Las dos partes tienen que estar, sobre todo, pues beneficiadas para llegar a un consenso. ¿Qué pasa? Que llega un momento que no puedes. Profesora, yo no puedo con esta persona. Yo no puedo negociar. ¿Qué hago, profesora? Entonces puedes pasar al siguiente punto, ¿no? Puedes llegar a qué es lo que es una mediación. En una mediación, sí, acá sí interviene un tercero, ¿ya? Acá sí va a intervenir un tercero para aquellos casos en los que las partes han agotado ya las posibilidades de resolver por sí mismos, o sea, no pueden, llaman a un mediador, ¿ya? El mediador resalta sobre todo, en este caso, ver cómo pueden resolver ese conflicto que tienen. Ojo, que el mediador no te va a dar la solución. El mediador solamente es imparcial, es neutral al problema. Solamente te guía y brinda las partes del consejo y sugerencia. Por ejemplo, acá, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, mira, para que ustedes puedan, en este caso, darse cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, acá voy a poner dos nombres, ¿ya? Disculpen, chicos. Por ejemplo, ponen Yanina y Leonardo están en conflicto y me han llamado a mí, Yanina y Leonardo me han llamado porque yo voy a ser su mediadora. Yo no los conozco, ¿no? Entonces, pero son mis alumnos, yo sé que son mis alumnos, pero yo no los conozco. Entonces, soy imparcial, soy neutral. Entonces, Yanina me dice, profesora, a mí, a mí. No. Leonardo me dice, no, profesora, a mí. No, a nadie. Entonces, lo único que hago, el mediador, yo no voy a decir, ya, Yanina, resuelve. No.
Lo único que voy a hacer es que ustedes traten de hablar. A ver, ¿qué dice Leonardo? ¿Qué dice Yanina? Mira lo que dice, nada más. Ustedes van a resolver, pero yo soy el que guío. Eso es una mediación. Yo no doy soluciones. ¿Ya? Yo no propongo fórmulas de solución, como dice acá. Yo no digo, oh, mira, esta es la solución y terminemos. No. Ustedes finalmente conversan por medio de mi mediación. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se termina una mediación? Cuando las dos partes han llegado pues al acuerdo final, ¿no? La conciliación es un mecanismo alternativo, ¿ya? Este mecanismo a cargo de un conciliador elegido por las partes. Mire, una conciliación tiene autorización extrajudicial, o sea, tú puedes resolver, en vez de ir a un juicio, lo puedes resolver a través de una conciliación. ¿Profesora, lo puedo hacer? Sí, pero tienes que ir a un centro autorizado para conciliar, ¿no? Esto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Puede ser conciliaciones gratuitas, Alegra es uno de ellos, que están en los centros municipales, por ejemplo, por ahí hay centros de conciliación privados donde pagas tu plata y no quieres pues ahí que tú pones la hora y la fecha, ¿ya? Y puedes resolver el problema que acontece. Ahora, profesora, me acaban de robar mi celular y el que me robó me ha dicho que este, me va a dar un iPhone para que no lo denuncie y yo quiero conciliar eso, profesora, para que lo cumpla. No, solo se concilian casos no penales. El que te ha robado el celular es ya es un delito. Eso sí que hay que denunciarlo, ¿ya? Eso no se concilia. Hay cosas que se concilian y hay cosas que no se concilian. Entonces, en este caso, pues, tú recurres a la conciliación, casos familiares, casos civiles, ¿no? Pero casos penales no, pues, ¿ya? Casos penales no se concilian. Entonces, el conciliador es una persona capacitada, acreditada, eso sí, desarrolla su función de manera neutral e imparcial también, facilita la comunicación entre las partes, ¿no? Y cuando llegas a una conciliación, vas a firmar un acta de conciliación. Está firmada por las partes, ¿ya? Que representa la conclusión de un procedimiento conciliatorio. Caso de incumplimiento de acuerdo a lo adoptado, se podrá solicitar a un juez el cumplimiento. Profesora, ¿cómo es eso? O sea, tú llegas a una conciliación, vamos a los ejemplos acá, ¿ya? Materias conciliables, por ejemplo, ¿no? Profesora, yo quiero demandar pensión de alimentos, esa es la clásica, ¿no? Claro, porque esto se puede resolver antes de ir a un juicio, lo puedes hacer a través de un acto conciliatorio. No es obligatorio, ¿ah? Chicas, ustedes pueden de frente, denuncien, vayan al Poder Judicial, háganle su juicio. Pero si no, tú eres consciente, ya eres consciente, considerable, etcétera, puedes hacer un acto de conciliación. Entonces tú demandas, ya tú vas y demandas y lo van a citar a la otra parte, ¿no? Para que genere el acto de conciliación. Ahora, si esa persona no quiere ir, ya pues es un antecedente que no ha querido conciliar y lo presentas ya a un proceso judicial. O sea, cuando un acto de conciliación no es efectiva, no han firmado un acta de conciliación, juicio y un juez lo va a resolver. Así de simple. Pero lamentablemente te queda un antecedente que no te has presentado, no has conciliado, ha habido un problema. Entonces la idea es que en este caso se resuelva de manera equitativa y buena, ¿no? Entonces, miren, pensión de alimentos, acá está todo lo que tú puedes conciliar en asuntos de familia. Son todos los casos, chicos, ¿ah? No pueden venirle otra cosa en preguntas. Estos son todos los casos, ¿no? Exoneración de alimentos, liquidación de sociedad de bienes, de una convivencia, ¿no? Cuando han tenido convivencia, han comprado propiedades, de repente pueden conciliar, todo esto se concilia. Gastos de embarazo y parto, ojo, también todo eso. Asuntos civiles, indemnización de perjuicios, obligación de hacer, dar y no hacer, ¿no? En caso de familias que tengan que dar algo, incumplimientos, inmuebles. En materia laboral, ¿no? Representando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución y las leyes también, claro, pues hay algo que están transgrediendo. Tú puedes conciliar con el que te contrata. En materia contractual, profesora, ¿qué cosa es contractual? Contratos, ¿ya? Contratos. Si tú tienes contratos con el Estado, que es menor a 8 UITs. ¿Cuánto está la UIT? Casi 5.000, ¿no? Imagínate por 8. ¿Ya? Entonces, quiere decir que tú puedes conciliar. Si es menos de 8 UIT, tú puedes conciliar, ¿no? Con el Estado, ¿no? Ahí la conciliación más rápida y solución. Profesora, si es mayor a 8 UITs, ahí vas a un arbitraje.
¿ya? Ahí puedes ir a un arbitraje, que también te puede solucionar. En caso de contratos, contractual, ojo, es excepcional, ¿ya? El arbitraje, la conciliación puedes hacer en caso de contratos, pero es menor de 8 UITs. Pero cuando es mayor, ahí sí vas a un arbitraje. ¿Listo? Ahora, profesora, ¿qué cosa no puedo conciliar? Ahí está, por ejemplo, desconocimiento del domicilio de la parte invitada. Mira, el no conocer dónde vive, el que domicilia en el extranjero. Por ahí me dijeron una vez, profesora, pero él está acá en el Perú. Yo digo, ¿vive en el Perú? No, profesora, él vive en el extranjero, pero quiero aprovechar que está acá en el Perú para conciliar. No, pues, él tiene que tener un domicilio en el Perú para conciliar, si no, no se puede conciliar. ¿Ya? Procesos cautelares que emiten los jueces, esos no se concilian, mira, esto no se concilia, las garantías constitucionales, el acto jurídico, petición de herencia, esto no se concilia. La violencia familiar no se concilia. Profesora, es que me ha dicho que ya no me va a volver a pegar, profesora, y yo quiero conciliar. No, anda, denuncia, eso no se concilia, ¿ya? Eso ya es un delito. Pretensiones de que no sean libre de disposición por las partes conciliables. O sea, ¿alguien no quiere conciliar? No, pues no hay proceso de conciliación. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Solución del problema, disminuye el tiempo, los costos, es confidencial, es reservada, evita procesos judiciales y no necesitas abogado. Eso es lo bueno, ¿ya? No necesitas abogado. Miren lo que es arbitraje, ¿ah? Ya te estuve adelantando. Mecanismo de solución de conflictos de carácter particular mediante el cual las dos partes enfrentadas por una controversia de orden contractual, ¿qué significa contractual? De contrato. Deciden recurrir a un tercero llamado árbitro, quien dará la solución definitiva de un conflicto. ¿Saben quién es un árbitro? Un árbitro es alguien que se ha preparado, ¿ya? Es un abogado, ojo, ¿ya? No es un juez, pero va a actuar como si lo fuera. Por eso el nombre de árbitro. Sería como un árbitro judicial, una cosa así. Entonces, él, así como los abogados ponen su centro de conciliación, ellos ponen su centro de arbitraje. Entonces, ellos van a decidir qué problemas pueden resolver controversias de orden contractual, o sea, contratos que tienen personas que no pueden desligarse o no pueden solucionar, lo resuelve un árbitro, ¿ya? Imagínate que yo tengo con Leonardo, tengo un contrato que hemos hecho para formar una empresa, pero yo ya quiero desligarme de eso. Y Leonardo me dice, no, me tienes que pagar tanto para irte. Entonces yo no puedo, o sea, no llegamos a un acuerdo. Entonces, oye, ¿qué tal antes de ir? Porque esto puede resolverse mediante el juicio. O sea, tú puedes denunciar para que el juez resuelva este problema de contrato. Entonces, en vez de ir a un juicio, ¿qué haces? Contratas un arbitraje, ¿ya? Y el arbitraje, el árbitro va a tomar tu caso y va a resolver, ¿ya? Va a resolver si yo realmente me salgo de ese contrato o cómo va a ser la indemnización. Entonces, ¿quién resuelve eso? El árbitro. O sea, ya no le estamos dando la potestad a un juez, le estamos dando la potestad a un árbitro. ¿Por qué? Porque es más rápido, más barato. Ya no va a estar años en un juicio, no. El árbitro lo decide, en este caso, y lo que él decide tiene orden judicial, ¿no? Y se tiene que cumplir. ¿Ya? Es por eso que dice, es un proceso mucho más abreviado de litigio, lo cual implica ahorro, tiempo de dinero, es una forma de resolución de disputas ante el tribunal imparcial del Poder Judicial, ¿ya? El laudo, ¿qué es el laudo? O sea, el contrato, tiene los mismos efectos que la sentencia judicial, o sea, el laudo, lo que ha finalmente emitido, la sentencia, el árbitro, es igual que una sentencia judicial. Por ello es obligatorio su cumplimiento de las partes. ¿Ya? Por eso a veces el Estado mismo, ¿ah? No va al Poder Judicial cuando tiene problemas de contrato, sino va a un arbitraje, ¿ya? Va a un arbitraje. Eso es un arbitraje, chicos. Más, asócialo arbitraje a contratos, ¿ya? A contratos. Y para terminar, ya miren formas de violencia en el Perú. Lamentablemente es un problema social que tenemos hoy en día, consecuencias para la salud, la economía, el desarrollo de los pueblos. La Organización Mundial de la Salud define la violencia con el uso intencional de la fuerza física, el poder contra uno mismo hacia otra persona, grupos, comunidades, como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, incluso
incluso la muerte, ¿no? Tipos de violencia, la sexual, la psicológica, esto es terrible, ¿eh? Esto daña mucho más que la física. La física, la económica también, la de género, chicas, cuidado con estar generando, salir ahí en los medios, ¿no? También hay violencia contra el hombre, profesora, totalmente comprobado, ya hay. Y una cosa que nosotros hemos vivido y tenemos que recordar, y ustedes también lo tienen ya en su boletín, es la violencia que vivimos en el Perú, la época del terrorismo en el Perú, ¿no? No es lo mismo conflicto que violencia, no, sino que el conflicto se transforma en violencia. Entonces esto ha hecho que ha generado daños a lo largo del tiempo. Hemos visto la inseguridad que ha generado por mucho tiempo y no queremos volver a eso, pues, lamentablemente, ¿no? Y las autoridades tienen que tomar las cartas en el asunto. La Comisión de la Verdad, esto en el gobierno de Alejandro Toledo, posteriormente esto se publica también a partir de ahí, analiza qué pasó con el terrorismo en el Perú, ¿no? La extensión de la violencia, el conflicto que vivió el Perú en la década de los 80 al 2000. Una época terrible, ¿ah? Esta gente quería tomar el poder del Estado, así de simple. Estamos hablando de la toma del poder del campo a la ciudad. O sea, ese era el objetivo que tenían ellos, ¿no? Y por eso que se fueron ¿a dónde? ¿A dónde se fueron? ¿A captar a qué tipo de gente? ¿A la capital? No. Se fueron a captar a la gente más vulnerable, la gente menos preparada, la gente que vivía del campo, la gente ¿dónde? En Ayacucho, y se extendió a otras zonas, incluso a las comunidades de la selva, ¿no? Entonces tenemos ahí a Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ya sabemos que sus líderes están capturados, uno ya falleció, y hay consecuencias económicas de todas maneras, pues ya no hay inversión, pérdidas económicas, destrucción de la infraestructura, deterioro de la capacidad productiva de la población, y esta época fue donde los peruanos migraron más a otros lugares, ¿no? Y ya no volvieron, ¿no? La mayoría de ellos ya no volvió. La Comisión de la Verdad presentó la propuesta del diagnóstico. ¿Cuál fue? 80-2000, ¿no? La pobreza, la exclusión, esto fue lo que expresó la violencia en las zonas altoandinas. Claro, pues, si esta gente, tú ibas a las zonas altoandinas y estaba más olvidada que, no sé, pues ahí tú ibas y ni siquiera no había ninguna autoridad del Estado, ese era el problema. Y justamente estos grupos sediciosos ingresan con todo y vulneran a estas personas, tanto de las zonas altoandinas como la parte amazónica. Las brechas económicas, las desigualdades, en este caso étnicos culturales, ¿no? Y esto se trató de resarcir pues a través del tiempo y eso no tiene que volver a pasar. Ojo, que puede pasar. Marginación de no acceder a los servicios educativos básicos, racismo, desprecio, violencia sexual, sobre todo a las mujeres. La violencia produjo, miren cuántos, 70.000 personas muertas, el 75% quechohablantes. Más de la mitad eran campesinos. Campesinos, campesinos, nada más, imagínate, casi el 85% vivían en Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Purímac, San Martín. Algunos, excepto Junín y San Martín, se encontraban en ese entonces en la lista de los departamentos más pobres, donde hay más pobreza, más brechas económicas, más desigualdad, más marginación, son más vulnerables. Entonces el Estado tiene que tener y generar, sobre todo, lo que dijo la Comisión de la Verdad, las recomendaciones. Ay, hay que reparar, plan integral, ¿no? Resarcimiento de los daños a las víctimas. Dicen que las víctimas hasta ahora no han generado, pues eso todavía, no han encontrado justicia. Gente que no encuentra todavía a sus familiares, ¿no? Violencia política, individual, colectiva, simbólica, material. Hoy en día se habla mucho de esto, pero de verdad que el Estado ha tenido que empujar mucho toda esta situación para que cambie y podamos tener una reconciliación realmente. Proceso de reconciliación en un nuevo pacto funcional entre el gobierno y la sociedad. O sea, que el Estado nunca te abandone, en otras palabras, ¿no? Y que no vuelva a pasar esto. Las reformas institucionales, ¿el Estado tiene que cambiar? Sí, de todas maneras, dice la Comisión de la Verdad, que no se repitan estos sucesos de violencia. La democracia hay que afianzarla. Oh, bueno, reforma de la justicia para todos en la misma condición. Profesora, mi apellido es Benavides, no me importa. Si has cometido, has transgredido, tiene que ser para todos iguales, la administración de justicia. Reforma de educación de calidad para todos, no para algunos. Generar la conciencia cívica, relaciones dañadas entre ciudadanos y el Estado. Bueno, esto fue lo que emitió la Comisión de la Verdad y finalmente, pues chicos, acá tenemos las claves de esta semana.
¿Qué podemos decir, pues, de esto, de lo que acontece? Una de las cosas que está siendo parte del problema de la sociedad es la delincuencia, ¿no? Que está aumentando grandemente en nuestra sociedad y eso debería detenerse, ¿ya? Es casi parecido a lo que vivíamos antes, bueno, ahí se está pareciendo mucho. Pero bueno, depende de nosotros también todo esto, ¿ya? Y las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto. Chicos, que les vaya bien, sigan estudiando, sigan preparándose, no tiren la toalla, la vida continúa, la vida es bonita y sean felices, eso es lo importante. No quiero quitarle más de su recreo, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, estudien, coman algo